Bueno, ahí estamos de nuevo. Ya preparamos el mate. Vamos a dar un ratito más, así terminamos. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? No, profe, por mi parte no. No, profe, por el momento no. Bien, entonces vamos a seguir. Entonces nosotros veníamos refiriéndonos a que el 27 de mayo entonces se había emitido la circular al interior para la elección de representantes de las provincias, que estos comienzan a llegar a Buenos Aires hacia fines de noviembre de 1810, principios de diciembre de aquel año 10, y que a medida que fueron llegando, Mariano Moreno en sus artículos en la Gaceta de Buenos Aires, el primer diario de Buenos Aires, junto al telégrafo mercantil de Manuel Belgrano, allí Moreno hablaba de que los representantes de las provincias, contrariando lo que disponía la circular del 27, no debían incorporarse a la Junta, sino conformar una especie de Congreso Constituyente. Lo cierto es que para los representantes del interior, acaudillados por el representante de Córdoba, el deán Gregorio Funes, van a presionar para incorporarse a la Junta tal y cual como lo establecía la circular. Por lo tanto, se va a votar en la sesión del 18 de diciembre de 1810 si los diputados del interior debían o no incorporarse a la Junta que se había instalado en mayo de 1810. Cabe destacar que para el momento de producirse esta elección, no se encontraban presentes Belgrano, quien había sido enviado a la expedición al Paraguay, tampoco don Juan José Castelli, quien se encontraba rumbo al norte, en la que se había producido el triunfo en Suipacha, ni tampoco se encontraba el representante del clero, Monseñor Alberti, puesto que se encontraba ya mortalmente enfermo. Alberti moriría en diciembre de 1810. Con lo cual la Junta estaba bastante menguada en cuanto a su composición, y también ya habían logrado para aquel momento tener voto en las decisiones de la Junta los dos secretarios. Por lo tanto, votarían en esta cuestión Moreno, quien ya se sabía su criterio contrario a la incorporación de los diputados del interior a la Junta, y también votaría Juan José Paso, que votaría en concordancia con su compañero, votaría en concordancia con Moreno. Ahora, esto fue buenísimo, esta es buenísima, porque para verificar si los diputados del interior debían incorporarse o no, se les permitió votar también. Es decir, los maestros votaron para ver si se tenían que incorporar o no ellos mismos. Obviamente, votando a los representantes del interior, ¿qué les parece que decidió el plenario de la Junta el 10 de diciembre de 1810? La incorporación de los diputados del interior a la Junta. Perlitas, que vamos a ver un montón de estas a lo largo de nuestra historia. Pero lo cierto que con la incorporación de los diputados del interior al seno de la Junta, surge lo que la historiografía ha denominado la Junta Grande. Cuando hablamos de la Junta Grande, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nada más ni nada menos que a la Junta de Mayo, a la cual se suman los diputados del interior. Es decir, la Junta Grande no es nada más ni nada menos que la Junta de Mayo más los diputados del interior. Por lo tanto, así surge un nuevo gobierno. Y este gobierno, precisamente, va a tener una peculiaridad, porque por primera vez desde las jornadas de mayo se integra el interior y el puerto, se integran la capital y las provincias del interior. En este gobierno que, reitero, la historiografía ha denominado como Junta Grande. Ahora bien, obviamente esta derrota en la votación en el seno de la Junta es lo que motivó que el secretario Moreno renunciara. Ríos de tinta se han escrito sobre esto. Moreno renuncia a la Junta no le acepta la renuncia, Moreno insiste y finalmente es enviado como ministro plenipotenciario ante las Cortes de Río de Janeiro y de Londres. Es decir, nuestro vecino más importante, el Imperio Portugués, que estaba desde la invasión napoleónica, la corte portuguesa se había instalado en Río de Janeiro.
A diferencia de los españoles que se quedaron y los destituyeron, el rey de Portugal, cuando Napoleón invade Portugal, se embarca en la flota británica y se traslada a Río de Janeiro, con lo cual la capital de Portugal ahora iba a estar en Río de Janeiro, iba a estar en el actual territorio brasileño. Por lo tanto, Moreno es designado embajador ante la corte de Río y luego debía seguir hasta Londres. Es decir, embajador ante las dos cortes más importantes en ese momento, en momentos precisamente en los cuales está en juego cuál será el futuro de este gobierno autónomo. Dije que se han escrito rías de tinta porque muchos pretenden hacer ver que había un enfrentamiento entre Saavedra y Moreno, que uno era conservador y el otro revolucionario, que uno quería seguir las tradiciones españolas y el otro las francesas, que uno es esto, que uno el otro. Miren, que no se querían, era cierto, venían de estratos sociales distintos, respondían a intereses distintos, pero de allí a que hubiese habido un complot liderado por Saavedra para eliminar a Moreno, es completamente infundado y no existe ninguna evidencia histórica seria para corroborar esto. Por otro lado, si vos sos presidente de la Junta y te querés liberar de un enemigo político, ¿lo vas a enviar como embajador ante la principal potencia del mundo, que es la que puede apoyarte o no de cara a la decisión que tomaste de romper con España? Para que se den una idea, es como que hoy, es como que Alberto Fernández nombrara a Macri embajador en Washington. ¿Se dan cuenta el disparate, no? Vos no vas a nombrar a tu principal opositor político ante la embajada más importante, ante la principal potencia. Sería ridículo. Por otro lado también está el mito ese de que lo envenenaron. Miren, era muy común que en un buque, en aquella época, comieras algo en mal estado, te enfermaras de botulismo y te murieras. La verdad no había frigorífico, no había heladera, no había conservación de alimentos, no había nada. Y encima, si te pasaba algo, te agarraba el médico, o te mataba lo que te agarraste o te mataba el médico. Pues no había tratamiento, no había nada, lo que se decidía era hacerte una sangría, es decir, purificarte un poco la sangre abriéndote, con lo cual te agarraba una anemia que te volteaba. Pero al margen de esto, por otro lado, Moreno en aquel viaje concurrió junto con su hermano, Manuel Moreno, quien luego, quien sería un representante del Partido Federal en el Congreso de 1824, y a quien los unitarios despectivamente denominaban el doctor Orines, o el doctor Orina. Era bioquímico Manuel Moreno. Y Manuel Moreno, siendo bioquímico, dice, miren, en el cuerpo de mi hermano no había ningún signo de envenenamiento ni nada que se le pareciera. Lo que pasa es que es más lindo instalar la versión conspirativa de la historia, es más lindo ver el que le mandaron la rosa negra y el velo a la viuda y muchas estupideces más que se han escrito. Pero lo cierto es que no hay ninguna constancia seria, ni ninguna producción de investigación historiográfica seria que pueda corroborar que Moreno fue envenenado o asesinado, y más por orden de Saavedra. Y la verdad, sinceramente, con lo que les acabo de contar hoy un poco de Saavedra, tampoco le daba el piné para tomar decisiones de ese tipo. Era un buen tipo, era popular, no estaba en la joda de la conspiración política, no estaba a ese nivel de ejercicio de la política como para ordenar la muerte de un enemigo, no. Creo que, por mi lado, creo que esto no existió. Por ahí mañana sale una investigación inédita, con documentación inédita que dice lo contrario. Pero con las constancias que tenemos hoy, yo no podría sostener seriamente que a Moreno lo mandaron a matar. Sí es cierto, había diferencias políticas entre Saavedra y Moreno. Uno representaba, reitero, como jefe de las milicias a las clases populares y Moreno representaba otra concepción política, que se vio reflejada, por ejemplo, cuando se produce el triunfo en la batalla de Suipacha, cuando llegan las noticias al fuerte de Buenos Aires, se produce un brindis allí, había festejos, muchos oficiales pasados de copas se encontraban, estaban completamente borrachos, y uno de los oficiales propuso un brindis por el nuevo monarca de Sudamérica, y le puso una corona de cartón en la cabeza a Saavedra. Y Moreno estaba espiando lo que pasaba en el fuerte esa noche.
Primero no lo dejaron entrar porque no lo reconocieron los guardias y se quedó ahí afuera más o menos pispeando a ver qué era lo que pasaba adentro. Parece que preso de furia se fue a la casa y es donde redacta su célebre decreto de honores, también conocido como supresión de honores, en virtud del episodio que había ocurrido allí. Pero al margen del decreto de honores, que es muy bueno y es una verdadera oda a la República y a los valores republicanos, lo cierto es que al día siguiente también Moreno pretendía sancionar a los guardias que no lo dejaron entrar al fuerte. Entonces, y hace redactar un decreto que diga: no se podrá vedar el ingreso a ninguna persona decente al fuerte. Pues bien, el jefe del regimiento dice: bueno, ¿y qué es para usted persona decente? Y Moreno mostró la hilacha. Para Moreno, persona decente era todo aquel que vistiese fraque y levita. Es decir, para Moreno, personas decentes eran los que pertenecían a su clase social. Para Moreno, la revolución solamente eran ellos, la burguesía ilustrada, la vanguardia iluminada o, en términos marxistas, la vanguardia poseedora de las leyes de la historia, con un completo desprecio hacia las clases populares. En tanto que Saavedra, precisamente, era el caudillo de esas clases populares. Pero fuera de eso no había un enfrentamiento, ni mucho menos. Pero sí quería marcar esto, porque no es lo mismo la palabra pueblo puesta en boca de Saavedra que la palabra pueblo puesta en boca de Moreno, ni tampoco será lo mismo la palabra pueblo puesta en boca de Artigas, porque Artigas hará otra interpretación del pueblo referida a la Federación de los Pueblos del Río de la Plata. Pero me estoy adelantando en el análisis. Volvemos al 18 de diciembre, entonces surge un nuevo gobierno, como es el gobierno de la Junta Grande, que no es ni más ni menos que lo que quedaba de la Junta de Mayo más los diputados del interior. Y la Junta Grande podemos decir que tuvo una obra institucional verdaderamente revolucionaria, si se quiere. La Junta Grande, este gobierno que mezcló o ensambló los intereses del puerto y de las clases populares del interior, o mejor dicho, de las provincias, en primer lugar, desarrolló una política exterior claramente tendiente a la declaración de la independencia. La Junta Grande tuvo una clara política independentista, máxime cuando se había producido la declaración de la independencia de Venezuela en abril de 1811, y la Junta Grande estaba claramente consustanciada en la idea de convocar a una asamblea que declarase definitivamente la independencia. También tuvo una política económica tendiente a proteger los intereses de las provincias del interior, por eso es muy importante la presencia de los representantes del interior en la Junta. Porque pasamos de una política librecambista que se venía adoptando desde el Tratado Canning-Apodaca durante el periodo español en 1809 y luego por la propia Junta de Mayo. Se había adoptado una política librecambista, es decir, que no se aforaban impuestos aduaneros. Con lo cual, los productos artesanales del interior argentino no podían competir con los productos importados, principalmente los ingleses. Pues bien, la Junta Grande impone una política aduanera proteccionista, por la cual se imponían aranceles aduaneros a los productos que competían con la producción artesanal del interior del país, con la visión no solamente de la independencia política, sino también de un desarrollo económico autónomo. Sumamente trascendente esta política económica desarrollada por la Junta Grande, que igual diremos duró muy poco. Lo bueno dura poco siempre. Y desde el punto de vista normativo, quería mencionar, como están allí en la filmina, ahora que digo filmina, debo recordar que los PowerPoint que yo uso para reforzar visualmente lo que explico en clase, los tienen cargados también tanto en cátedras virtuales como en el Classroom. Los pueden usar porque pueden usarlos como resúmenes para estudiar, no es algo que use yo solamente para la clase. Ustedes también los pueden usar, los tienen cargados, para que por ahí no se apuren a copiar o a mirar lo que dice la filmina. Las dos cosas que quería mencionar. En primer lugar, por primera vez se reconocen los derechos autonómicos de las provincias con el decreto de juntas provinciales y subordinadas. Este decreto estableció la posibilidad del autogobierno para las provincias del interior. Se establecía la creación de juntas provinciales en las capitales de provincia, integradas por 4 vocales y un presidente. Con esta peculiaridad, los vocales eran electos directamente por voto popular,
y el presidente designado por la Junta de Buenos Aires. Es decir, la composición de estas juntas congeniaba la voluntad del gobierno con la voluntad del pueblo de la provincia. Y a su vez también las juntas subordinadas que funcionaban en las ciudades subalternas o en las ciudades más chicas con cabildo, con un comandante de armas designado por la Junta de Buenos Aires y 2 vocales elegidos popularmente. Y vale decir que este decreto de juntas provinciales y subordinadas fue el primer documento de carácter constitucional en el país que consagró el principio de obligatoriedad del voto. Prácticamente 100 años antes de la ley Sáenz Peña. Este decreto preveía la obligatoriedad del voto. Y lo otro que menciono allí es el reglamento de recursos extraordinarios. Nosotros no lo hemos visto aquí, pero en el proceso judicial indiano la idea era que las causas nacieran en América y muriesen en América, es decir, durante el periodo colonial. Entendían en primera instancia los jueces del cabildo, los alcaldes del cabildo, y esa sentencia era apelable ante las reales audiencias. Y que es un antecedente, los alcaldes del cabildo son antecedentes de nuestros jueces de primera instancia, y la real audiencia es un antecedente de las actuales cámaras de apelaciones. La idea era que el litigio culminase allí. Pero en casos de enorme importancia económica, de enormes montos, o en los cuales hubiese arbitrariedad o injusticia notoria, existía la posibilidad de interponer recursos extraordinarios antes del Consejo Supremo de Indias. Es decir, que existía una apelación extraordinaria ante un tribunal situado en suelo español. Con este decreto podemos decir que se declara la independencia judicial argentina. ¿Por qué? Porque se termina con los recursos judiciales ante un tribunal europeo o ante un tribunal español. Se crearía precisamente una sala de recursos extraordinarios en el seno de la propia Junta. En el seno de la Junta Grande se crearía una sala para entender en este tipo de recursos, con lo cual las causas judiciales nacerían en el territorio rioplatense y morirían en territorio rioplatense. Reitero, se corta toda vinculación con un tribunal extranjero. Y así sigue andando la Junta Grande. Pero va a ocurrir algo. Porque claro, la revolución significó una verdadera caja de Pandora en cuanto a muchas tensiones y a mucha vocación política reprimida fuertemente durante los últimos años de dominio español. Y estallado el proceso revolucionario, todos los actores, todos los partícipes reclamaban tener su porción en la torta, reclamaban participar de este autogobierno. Hasta este momento, en la Junta estaban representadas, como ya les digo, los intereses de las provincias, los intereses de la clase vecinal porteña y los intereses de las clases populares de Buenos Aires, a través de la milicia. Sin embargo, se encontraban ausentes las clases populares de los suburbios de Buenos Aires, de las afueras de Buenos Aires, de las zonas rurales de Buenos Aires. Y estos van a reclamar también su entrada en la historia, van a reclamar formar parte de este gobierno que estaba funcionando en Buenos Aires. Es así como se producirá lo que se conoció como los sucesos del 5 y el 6 de abril de 1811, en la cual los alcaldes de barrio, cuando hablo de alcaldes de barrio, eran funcionarios del cabildo equivalentes a nuestros actuales jueces de paz. Los encargados de administrar justicia en la campaña, es decir, en las zonas rurales, y en juicios de menor cuantía. Un símil a nuestros jueces de paz actuales. Pues bien, estos alcaldes de barrio, o alcaldes de la Santa Hermandad, como también se los denominaba, acaudillaron a los sectores populares de los suburbios de Buenos Aires y de las zonas rurales de Buenos Aires, reclamando el gobierno para quien consideraban su representante. Estos sectores van a acampar en la Plaza de la Victoria, es decir, la actual Plaza de Mayo, en la noche del 5 al 6 de abril de 1811, y van a reclamar el gobierno único de Cornelio Saavedra, el gobierno único para Cornelio Saavedra. Lógicamente, en cuanto a origen y en cuanto a simpatía, había analogía entre los sectores populares de Buenos Aires y los sectores de los populares de los suburbios de Buenos Aires. Y no es casualidad que seguían el mismo caudillo o vislumbraban como conductor y líder al mismo sujeto, a Cornelio Saavedra.
Y acá es cuando yo les digo que Saavedra era un buen tipo, era popular, no tengo dudas de que era patriota, pero de política no entendía nada. Tuvo la historia en sus manos y la dejó pasar. El tren de la historia pasó y este no manoteó ningún vagón. ¿Por qué sostengo otro? Esto. Lo piensen ustedes, toda la Plaza de Mayo llena pidiendo el gobierno único de Saavedra. ¿Yo qué hago? Salgo al balcón, levanto los brazos, soy el líder, ya está, el pueblo me ha proclamado. Sin embargo, Saavedra, lejos de esto, dijo, yo con esto no tengo nada que ver, yo no lo llamé, yo no los pedí, yo no organicé, yo no hice nada, yo no tengo nada que ver con este movimiento. Como dice José María Rosa, la única revolución triunfante que no tuvo un líder que la usufructuara. Es más, hasta Saavedra ofreció su renuncia. Lo estaban proclamando jefe único y este renuncia. No entendía nada de política, como verán. Lo cierto es que no le aceptaron la renuncia, pero se van a producir cambios en el gobierno. Los representantes de la clase vecinal porteña, los representantes de las clases altas porteñas, los sectores que estaban consustanciados con Mariano Moreno, son desplazados de la Junta, son desplazados del gobierno y se incorporan los representantes de este movimiento popular, los representantes de las clases populares de los suburbios y los arrabales de Buenos Aires. Estos alcaldes de barrios se incorporan a la Junta, me refiero a la figura de Joaquín Campana, Juan Alagón y Atanasio Gutiérrez. Con lo cual, para abril de 1811, el cuadro de gobierno es el siguiente. En esta Junta grande que tenemos lo que queda de la Junta de Mayo, más los diputados del interior que se habían sumado en diciembre, más los representantes de las clases populares de los arrabales de Buenos Aires. Menos, como si fuera una ecuación matemática, o sin, los representantes de la clase vecinal. Es decir, ahora, en abril de 1811, tenemos un gobierno que representa claramente los intereses del interior y los intereses de las clases populares. Reitero, el gobierno que queda configurado en abril con representantes de los sectores populares, tanto de Buenos Aires como de los suburbios de Buenos Aires, y a su vez también los representantes del interior. Hablando mal y pronto, un gobierno en el que estaban representados los pobres y los provincianos. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque a las clases altas porteñas, a la clase vecinal porteña, nunca le gustó que en este país manden los pobres y manden los provincianos. Y obviamente estos sectores que fueron desplazados del gobierno en abril de 1811 van a comenzar a conspirar para tratar de volver a formar parte del mismo. Vuelvo a reiterar. En abril entonces se incorporan los representantes de los sectores populares de los suburbios de Buenos Aires y se desplazan los sectores de la clase vecinal. Y queda configurado un gobierno bastante homogéneo, por breve tiempo, pero homogéneo al fin, entre los representantes del interior y los representantes de los sectores populares, tanto de la ciudad como de los suburbios, de Buenos Aires como de sus suburbios. Ahora, reitero, la clase vecinal porteña, la dueña del poder económico de aquella Buenos Aires, no se iba a quedar mirando cómo el país era gobernado por los provincianos y los pobres. Y comenzarán a conspirar contra este gobierno. Y en este sentido, estos sectores siempre fueron mucho más hábiles que los sectores populares. O han sabido siempre generar cuñas o generar divisiones en el movimiento popular, y como dice el dicho, divide y reinarás. Claramente la clase vecinal porteña comienza a trabajar a los representantes del interior. ¿Para qué? Para romper esa alianza entre sectores populares y sectores del interior. Y esa alianza entre sectores del interior y sectores populares se va a romper en septiembre de 1811. Es lo que allí les pongo como segunda crisis. Porque, reitero, una conducción de hombres del interior y los arrabales es inaceptable para la clase vecinal porteña. Y entre el 22 y el 23 de septiembre se entablan negociaciones entre la Junta y estos sectores que habían sido desplazados en abril. Concretamente, los sectores de la clase vecinal porteña van a negociar con quien era el hombre fuerte de la Junta, el Deán Funes.
Ya no se encontraba Saavedra en la capital, quien había marchado a hacerse cargo del ejército del norte luego de la derrota de Huaqui en abril de 1811. Saavedra había marchado rumbo al norte en el mes de junio. En consecuencia, la clase vecinal porteña va a negociar su vuelta al gobierno y negociará con precisamente el Dian Funes su vuelta al gobierno y la salida de los miembros que se habían incorporado en abril. ¿Y esto qué va a generar? Que la clase vecinal se termine quedando con todo, porque lo que no vio el Dian Funes es que primero fueron por los representantes de las clases populares y después se los sacaron de encima a ellos mismos. En este sentido, entonces, se negocia y en el mes de septiembre son expulsados los 3 miembros que se habían incorporado en abril, Campana, Alagón y Gutiérrez, los 3 representantes de los suburbios de Buenos Aires, y decide dividirse el gobierno. En primer lugar, crear un poder ejecutivo más reducido, con 3 miembros. Surge lo que la historiografía denominará como primer triunvirato, y lo que quedaba de la Junta pasaría a denominarse Junta Conservadora y actuaría como órgano legislativo. Es decir, una incipiente división de poderes, un ejecutivo de 3 miembros, un gobierno de 3 miembros, que la historiografía denominaría triunvirato, y un órgano legislativo que era lo que quedaba de la Junta, que se denominaría Junta Conservadora y actuaría como órgano legislativo. Así es como surge el primer triunvirato, que estaría integrado por Manuel de Zarratea, Feliciano Chiclana y Juan José Paso. Ya les voy anticipando algo, muchachos y muchachas. Cuando no sepan quién formó parte de tal o cual gobierno, de tal o cual asamblea, si tiran Paso, la van a pegar seguro. Porque Paso estuvo absolutamente en todos los gobiernos, absolutamente en todos, veremos. No se perdió una el fenómeno. Además fue el primero en tener punteros políticos. Vamos a hablar más detenidamente de Juan José Paso. Lo cierto entonces es que surge este nuevo gobierno, este nuevo triunvirato. Allí lo tienen, el primer triunvirato con Zarratea, Chiclana y Paso. Y este triunvirato ya se había sacado, ya claramente era un gobierno que representa a la clase vecinal porteña, ya se sacó a los representantes de las clases populares y ahora lo que buscará es sacarse de encima a los sectores del interior. Y en efecto, el 22 de octubre, la Junta Conservadora, es decir, este órgano legislativo que surgía, lo que quedaba de la vieja Junta Grande, dicta un reglamento orgánico que fue el primer documento de carácter constitucional en el país en establecer la división de poderes. Reitero, el reglamento orgánico dictado por el triunvirato en octubre de 1811 fue el primer documento de carácter constitucional en establecer la división de poderes. Establecería un poder ejecutivo que lo iba a desempeñar el triunvirato, un poder legislativo que desempeñaría esta Junta Conservadora y un poder judicial que no dice quién lo iba a desempeñar, pero claramente decía que debía ser independiente. Ahora, el dictado de este reglamento es lo que catapulta a los sectores de la Junta, a los sectores de las clases, la clase vecinal porteña para terminar con la Junta. Lo que va a hacer ilegalmente el triunvirato es someter este reglamento al estudio del Cabildo de Buenos Aires. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que hacer el Cabildo analizando un documento constitucional dictado por un órgano que ejerce la soberanía o el poder constituyente? Porque era el representante de todas las provincias esta Junta. Tenía la potestad de dictar un reglamento de este tipo. El Cabildo era el gobierno de la ciudad, simplemente eso, el gobierno de la ciudad. Y sin embargo, el Cabildo, que estaba formado por los sectores más reaccionarios y conservadores de la capital, en connivencia con los representantes de la clase vecinal porteña, deciden rechazar este reglamento.
El triunvirato, asesorado por el Cabildo entonces, declara nula y disuelta la Junta y queda establecido un gobierno único con suma de poderes. Este triunvirato integrado por Zarratea, Chiclana y Paz. Es decir, que para octubre de 1811 ya no hay representantes de las clases populares ni representantes de las provincias en el seno del gobierno. Tenemos un gobierno de clase, un gobierno elitista que desempeñará el triunvirato con suma de poderes, porque no habrá ningún órgano de carácter legislativo ni nada que se le parezca. Y actuaría como secretario de este gobierno quien claramente ya comenzaba a ser uno de los líderes de la clase vecinal porteña, y luego sería el tótem, si se quiere, del futuro partido unitario. Me refiero a la nefasta figura de Bernardino Rivadavia. Ya vamos a hablar de por qué fue nefasta la figura de Rivadavia. Por lo tanto, entonces, esto es cómo queda configurado el gobierno en octubre de 1811. Será lo que la historiografía denomina como gobierno del primer triunvirato. Cabe destacar que para ilustrar cómo se vivió ese momento, uno de los más conspicuos representantes de la clase vecinal porteña, como es la figura de Antonio Luis Beruti, aquel que había estado junto a French en la jornada del 22 de mayo, allí en el ingreso al Cabildo Abierto, dirá en sus memorias curiosas que este momento había sido más glorioso aún que el 25 de mayo, porque nos habíamos librado de un yugo peor que la dominación española, como era un gobierno de los pobres y de las provincias. De este modo veía la clase vecinal porteña a la Junta Grande. La clase vecinal porteña prefería estar gobernada por el virrey o por los españoles que a un gobierno compuesto por los representantes de las provincias y los representantes de las clases populares. Y es lo que pensaron toda la vida y lo que siguen pensando. Y ahora veremos que este primer triunvirato va a desarrollar una política completamente contraria a la política que había desarrollado la Junta Grande. Dijimos que, que la Junta Grande había desarrollado una política tendiente a la independencia. Pues bien, el triunvirato se atará de pies y manos en materia de política exterior a los dictados de la política exterior británica, contraria a la declaración de la independencia. ¿Por qué Inglaterra se opone a la declaración de la independencia? Inglaterra y España eran aliadas en la guerra europea contra Napoleón. Por lo tanto, Inglaterra, bajo ningún punto de vista, podía admitir que las colonias de una potencia aliada se declararan independientes. Inglaterra y España están juntas en la guerra napoleónica. Por lo tanto, bajo ningún concepto van a admitir que las colonias del Imperio Español se declaren independientes. Luego, cuando culmine la guerra napoleónica, es cierto, irán en ese sentido, pero en este momento, y abiertamente, no pueden hacerlo. La política británica es contraria a la independencia, y precisamente la política exterior del triunvirato será la política exterior británica. A tal punto que veremos que cuando Belgrano cometa el pecado de enarbolar por primera vez el pabellón nacional, el triunvirato lo retó. El triunvirato lo retó a Belgrano, lo retó por haber creado la bandera. Ese fue el primer triunvirato. Del mismo modo que también dijimos que la Junta Grande había tenido una política económica proteccionista para defender las industrias artesanales del interior, con la vuelta de la clase vecinal porteña, ¿qué vuelve en materia aduanera? El libre cambio. La aduana es una puerta giratoria. Entra todo y que se pudran los telares artesanales del interior. Y por otro lado, hemos visto que con el decreto de juntas provinciales y subordinadas, la Junta Grande había reconocido incipientemente los derechos autonómicos de las provincias. Pues bien, de la mano del primer triunvirato y su secretario Bernardino Rivadavia, se deroga ese decreto y se reimplanta la ordenanza de intendentes de 1783. Es decir, se deja de lado un decreto de un gobierno patrio para reimplantar una ordenanza de tiempo de los Borbones.
una ordenanza de los tiempos de Carlos III, ese fue Rivadavia, derogó un decreto de la Junta Grande para restablecer la ordenanza del rey español Carlos III. Este fue el gobierno del triunvirato. Y veremos también otras cuestiones que se producirían durante el primer triunvirato, porque veremos que la revolución en este periodo va a cambiar de manos. La bandera de la revolución que los gobiernos de Buenos Aires dejarán caer será tomada por el pueblo oriental y su caudillo, José Gervasio de Artigas, como consecuencia de un bochornoso armisticio que firmará el triunvirato con el virrey Elío, reconociendo al virrey Elío toda de su jurisdicción sobre toda la banda oriental y el sur de la actual provincia de Entre Ríos. Fíjense lo que hace el triunvirato, reconoce al virrey Elío, al virrey español, su posesión sobre toda la provincia oriental y el sur de la actual provincia de Entre Ríos. No solamente contrarios a la independencia, sino que entregan territorio. Ese fue el gobierno del primer triunvirato. Ya con esto hicimos una semblanza del triunvirato y luego veremos cómo cae y cómo llegamos a la asamblea del año 13. Para ir adelantando un poco, en virtud de que mañana es feriado, yo les voy a pedir, por favor, que para la clase que viene vean allí, tanto en cátedras virtuales como acá en el PowerPoint, del cuatrimestre pasado, lo que figura como la tercera parte, la clase número 2, la última parte de la clase 2, y la primera parte de la clase 3. Les voy a pedir que vean eso. Yo voy a retomar allí la clase que viene. Para charlar cualquier duda, obviamente, me van consultando y charlamos un poco antes de seguir con el desarrollo de los temas. Y también les voy a pedir que lean para la clase que viene, o que tengan a mano para la clase que viene, los decretos de seguridad individual y de libertad de imprenta del primer triunvirato, que son los que nos introducen en las modernas derechos y garantías constitucionales y que los vamos a estar analizando. Allí en la bolilla número 2 está el texto de ambos decretos. Ahí, fíjense, se los estoy marcando, el decreto de seguridad de libertad de imprenta y seguridad individual. Que los vamos a analizar en clase. Así que bueno, esto es lo que hasta acá llegamos hoy. Los voy liberando, porque ya me pasé de las 8, así que antes que se me corte, simplemente despedirlos y desearles unas felices Pascuas este fin de semana, y nos estamos reencontrando el miércoles que viene. Muchas gracias, profesor. Felices Muchas gracias. Igualmente. Gracias, profe. Saludos. Felices Gracias. Gracias, igualmente. Chao. También.